La entrevista es la comunicación entre dos personas con el objetivo de tener información acerca de las habilidades del candidato pertinente para tomar una decisión de contratación. La información puede contener actividades, experiencia laboral, ascensos, logros alcanzados, actitudes, metas a corto y largo plazo, estado civil, número de hijos, grado de estudios, manejo de herramientas, etc. Hay diferentes etapas del proceso de reclutamiento y se usan dos tipos de entrevista: la inicial y la profunda. La inicial se utiliza para recabar información básica del candidato como su edad, su estado civil, su disponibilidad para viajar, entre otras cosas. Estos datos se comparan con el perfil del puesto para saber si es un candidato viable. Hay que tomar en cuenta las cosas que el candidato considera importante, como su familia, su patrimonio, su tiempo, su realidad, su libertad. Las cosas que considera una amenaza real, como su familia, su patrimonio, su tiempo, su realidad y su pasado. Y lo que considera áreas de oportunidad, como necesidades, complejos, compromisos, soluciones y consecuencias. La entrevista profunda es realizada por el área de selección, jefe directo y sindicato. Se enfoca en diagnosticar las competencias que tiene el aspirante. De la entrevista depende que los resultados sean favorables y el tiempo invertido para supervisar dicha actividad. En la estructura de la entrevista, inicia con el rapport. En esta etapa se usa una plática sencilla y relajante, que el candidato se sienta tranquilo y en confianza. El entrevistador es empático, cortés y objetivo, y le asegura privacidad al entrevistado. También se procura no escribir. Luego está el desarrollo, donde se caracteriza por una mayor participación del entrevistado y una mínima intervención del entrevistador. Aquí se investigan las 4 áreas del candidato: el área laboral, académica, personal y actividades de intereses actuales, como pasatiempos y proyectos. Para finalizar está el cierre, donde las entrevistas concluyen con amabilidad. Se le informa al candidato las condiciones del puesto y se responden dudas específicas. Se le comenta que existen otros postulantes y por último se agradece su participación en el proceso. Se sugiere que el tiempo de entrevista sea de 20 a 45 minutos. Formulación de preguntas relevantes. Pueden ser abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas son preguntas situacionales, proyectivas y de opinión. Y las preguntas cerradas son las de sí y no, las de identificación, las selectivas y las sugerentes. Algunas preguntas relevantes que se hacen en la entrevista son: ¿qué puede decir de su trabajo actual y de los trabajos anteriores? ¿Qué cree que es lo mejor que hace y a qué se debe? ¿Qué tareas se le dificultaba más en su último puesto? ¿Qué experiencias le han brindado en sus trabajos anteriores? ¿Cuáles son las razones por las que renunció a su último trabajo? Las competencias de un primer empleo: se busca el entusiasmo y las ganas de trabajar, la capacidad de adaptabilidad, la orientación al cliente, el coeficiente intelectual, la facilidad de comprender las necesidades de los demás. Para los puestos que requieren de experiencia se valora la iniciativa, la capacidad, la decisión sobre la actividad que dominan, la creatividad, el liderazgo, autocontrol de emociones y capacidad de negación. Comunicación no verbal durante la entrevista. La comunicación no verbal es un medio de transmisión de información mediante expresiones faciales, gestos, contacto, movimientos físicos, posturas, ornamentación corporal e incluso tono, timbre y volumen de voz. Tipos de entrevistados. Defensivo. Es aquel que se sienta con los brazos y las piernas cruzadas. Si es mujer, no deja su bolsa, la aprieta. Esta actitud y expresión corporal es: a ver qué información me arrancan. Desafiante. Aquel que se sienta con desenfado, como si tomara posesión del momento y de la entrevista. Se echa para atrás, cruza la pierna y se conserva erguido. Comunica con su expresión corporal: este soy yo, extrovertido y seguro. Tímido. Aquel que es tenso, extiende la mano al saludar, conserva el codo cerca del cuerpo, no aprieta la mano y sus movimientos son inseguros. Su expresión corporal indica sumisión y pasividad. Tenso. Es aquel que se conserva rígido, se siente erguido y en ningún momento descansa su espalda en el respaldo de la silla. Los brazos se encuentran semi-extendidos, transmitiendo la sensación de poca flexibilidad y le sudan las manos. Se conserva atento y con temor de emitir más información de la que considere conveniente. Ansiosos son aquellos que tienen movimientos que denotan angustia, que quisieran salirse rápidamente del trance de la entrevista. Se conservan sentados en el borde del asiento, mueven las manos tocándose la cara o se limpian el sudor de las manos en las piernas. Desparramado
es aquel que se acomoda en el asiento como si fuera a acostarse en él. Quizá en su inicio se sienta correctamente, pero conforme transcurre el tiempo, se relaja, da respuestas sin mucha autocrítica e inclusive puede afirmar que se siente nervioso, lo que sería una incoherencia entre la conducta verbal y la expresión corporal. Ostentoso es aquel que sus movimientos están destinados a hacer notar la calidad de su reloj, o sus anillos, o su esclava de fistol y sus plumas. Todo su comportamiento corporal tiene el objetivo de impresionar al entrevistador. Víctima. Su expresión quiere conseguir despertar lástima, provocar la conducta de salvador por parte del entrevistador. Su actitud indica, sálveme, usted puede, y pobrecito de mí. Seductor. Las posiciones corporales que adoptan estos entrevistados tienen como finalidad gustar. Son aquellos que tienen muy forzada la conducta de la seducción. Conflictivo. Expresa en sus trabajos anteriores cómo sus compañeros eran conflictivos, que existía favoritismo y seducción, y se salió por recorte personal. Permanece periodos cortos en sus trabajos y existe falta en la continuidad de estudios. Tiene problemas con símbolos de autoridad y tiene problemas de carácter. Responsable. Es una persona estable, madura, con deseos de superación. Ha tenido logros en su vida académica y laboral. Aprende de la experiencia, toma el trabajo con seriedad y es una pareja estable y funcional. ¿Cómo dominar los secretos de la comunicación no verbal? Sé un buen observador en tu entorno. De la misma manera que escuchar con atención es vital para comprender las afirmaciones verbales, observar con atención es esencial para comprender el lenguaje corporal. La observación coordinada o consciente es esencial para interpretar con éxito a la gente y detectar los indicios no verbales. Todo lo que tienes que hacer es convertir la observación coordinada en tu observación del día a día. Se debe analizar el comportamiento no verbal de las situaciones de la vida real. Mejor se entiende el contexto cuando se comprende lo que significa. También hay que aprender a reconocer y descifrar comportamientos no verbales idiosincrásicos, que son señales únicas para cada individuo en lo particular. Para lograr identificar este tipo de señales es necesario observar profundamente el comportamiento de las personas con las que te desarrollas, debido a que tendrás una mayor base de datos. El primer paso a captar es el comportamiento de la gente que usualmente te relacionas, cómo se sientan, dónde colocan las manos, la posición habitual de los pies, la postura y las expresiones faciales. Intenta buscar en los demás comportamientos gestuales que ocurren a la vez y de forma consecutiva. Observa si hay alteraciones en el comportamiento de la persona que puedan indicar cambios en los pensamientos, emociones, su interés o intención. También es fundamental aprender a detectar señales no verbales erróneas o falsas. Cuando observes a los demás, recuerda hacerlo con discreción. Bases científicas de la comunicación no verbal. Sabes que todos los humanos tenemos un cerebro, ¿no? La verdad, tenemos 3 cerebros dentro del cráneo. El cerebro básico reptiliano es el que ubica la inteligencia básica. Se posicionan comportamientos y conductas que se adquieren en la niñez y se repiten en la vida adulta. El cerebro límbico mamífero es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que gestionan respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. Está relacionado con la memoria, la atención, instintos sexuales, emociones, la personalidad y la conducta. Este es el cerebro sincero. Y el tercero es el cerebro humano neocórtex. Es el encargado del razonamiento humano y de la anticipación de resultados. Su función consiste en recrear estados posibles de la realidad futura, para elegir la opción más adecuada sin riesgos, como un simulador virtual de la realidad en la que se pone a prueba distintas opciones con el fin de predecir resultados. Existen 3 reacciones básicas en la comunicación no verbal. La respuesta de paralización. Esta se genera cuando estamos ante un peligro, es la primera defensa del sistema límbico, y es usarla ante un depredador. Cuando una persona se siente amenazada o expuesta, se paraliza. La respuesta de la huida. Esta respuesta es básicamente alejarse. La hemos adaptado a nuestras necesidades modernas, por lo que los comportamientos no son tan obvios, pero buscan el mismo objetivo. El efecto de tortuga son los hombros encogidos a las orejas. Se ve a menudo cuando la gente se siente humillada o pierde la confianza de un modo repentino. Los comportamientos de bloqueo pueden presentarse cerrando los ojos o frotárselos, o bien colocarse las manos delante de la cara. Pueden inclinarse o alejarse de la mesa o de la otra persona, y apartar los pies a veces a la salida más próxima. La respuesta de lucha es la última alternativa, la de luchar. Esta estrategia es convertir el miedo en ira para poder rechazar a quien nos ataque. Una forma de agresión moderna es la discusión y el altercado verbal.
Comportamientos de bienestar, malestar y apaciguadores. Cuando experimentamos una sensación de comodidad, el cerebro límbico filtra esta información en forma de lenguaje corporal. En relación de nuestros sentimientos positivos, se ve reflejado en muestras de comportamiento no verbal como de satisfacción y de gran confianza. Por lo contrario, cuando presenta malestar, se maneja por comportamientos representativos del estrés y poca confianza, como inclinarse hacia atrás para alejarse, fruncir el ceño, cruzar los brazos o mantener estos tensos, bostezos constantes, deslizar las manos en las piernas, la ventilación del cuello o autoabrazarse. Los comportamientos apaciguadores son los adaptadores que permiten calmarnos después de experimentar algo molesto. Algunos ejemplos son masticar chicle, morder un lápiz, cubrirse el hoyuelo del cuello, tocarse la cara, juguetear con el pelo, frotarse la mejilla, pasar la lengua por los labios, silbar, hablar consigo mismo o golpetear un lápiz o algún otro objeto. Reconoce los comportamientos apaciguadores cuando estos se produzcan. Cuando veas que alguien hace un gesto apaciguador delante, cuestiona qué ha provocado que haga eso. Hay que comprender que los comportamientos apaciguadores casi siempre se usan para calmarse, después de un acontecimiento estresante. Si relacionamos el apaciguador con la causa del estrés, llegaremos a comprender mejor a la persona. Expresión verbal. En la voz se considera la rapidez, el volumen, tono o altura, la calidad o timbre y la articulación o dicción. Los aspectos generales que considerar son el contacto visual, el movimiento de los ojos, la sonrisa, el ceño, el fruncimiento de la ceja, la actitud personal, los movimientos corporales y el manejo del espacio vital.